Buenos días, hermanos. Bienvenidos seáis a este retiro mensual que, como sabéis, lo hemos retrasado una semana porque hace justo 7 días la mayor parte de la comunidad se encontraba en Córdoba acompañando al hermano Javier Galán, ya padre Javier Galán, en su ordenación sacerdotal y primera misa. La meditación de hoy nos la dirige el padre Ángel Deza Alonso, que, como sabéis, me imagino, es el nuevo superior de esta comunidad y también el nuevo formador de los estudiantes. El padre Ángel Deza Alonso nació en Zamora, España, en el año 1964, profesó como carmelita descalzo en 1983, fue ordenado sacerdote el 17 de junio del año 1989. El padre Pedro es licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Facultad del Teresianum de Roma, habiendo cursado también estudios de Derecho en la Universidad de León, profesor y director del Colegio de San Juan de la Cruz de León de 1996 a 2010, miembro del Consejo Provincial y secretario del mismo en la extinta provincia San Juan de la Cruz de Burgos en 3 ocasiones, 2005, 2008 y 2014. Ha sido director de la editorial Monte Carmelo de Burgos y también director del grupo editorial Fonte de la provincia ibérica de Santa Teresa de Jesús. Ha predicado novenas y ejercicios, por ejemplo, novenas en la Virgen del Carmen en distintos lugares de España, entre ellos Soria, León, Oviedo, el Burgo de Osma, Logroño, La Coruña, Gijón, etc. Por anticipado, damos ya las gracias al Padre Pedro por sus palabras que nos va a dirigir sobre testigos de la resurrección de Cristo. Agradezco las palabras de introducción, de presentación del Padre Manuel. Hace más o menos, menos de un mes, recordábamos la muerte de Jesús en la cruz, en la Semana Santa. Y esa muerte de Jesús es descrita por los Evangelios con un realismo que podemos decir que es sobrecogedor. Es abandonado por los suyos, muere ante la indiferencia de la mayoría del pueblo y se produce en un aparente silencio de Dios. Y sin embargo, después, un grupo de hombres y mujeres siguieron reuniéndose en su nombre y ratificaron y profundizaron el seguimiento hacia Jesús, siguiendo sus palabras, sus acciones, y ese grupo de personas se convirtió o terminó convirtiéndose en un sujeto histórico, en un grupo, podemos decir que revolucionario, que se expandió por todo el mundo. Y nos podemos preguntar que cuál fue el motivo de ese cambio en estas personas, del abandono de Jesús a expandirse por todo el mundo. Y seguro que no fue solo el recuerdo de ese proyecto de vida que les había presentado Jesús. Fue por un acontecimiento que se produjo, la constatación de que Jesús seguía vivo, de que Él era el viviente. Y como testigos, también nosotros hoy de esa resurrección de Jesús, debemos primero mirar ese misterio de su entrega en la cruz. Los discípulos de Jesús se sintieron en aquel momento también empujados a indagar cuál era el significado y el sentido de aquella ejecución en la cruz. Es el momento cuando llegaron a calificar aquella crucifixión como algo salvífico, no solo para sus personas, para el mundo, y por ello llamaron al crucificado también Salvador. Podemos iluminar este momento de la entrega suprema de Jesús con aquellas palabras de San Juan de la Cruz que hablan del desamparo de Cristo en aquel momento. Y esto fue al tiempo y punto que este Señor estuvo más aniquilado en todo acerca del amparo y consuelo espiritual del Padre,
pues en aquel tiempo le desamparó porque uniese al hombre con Dios, quedando así aniquilado y resuelto como en nada. Pues este aniquilamiento, hermanos, es, podemos decir, el sello que Dios pone para marcar la caridad suprema de Jesús. Aquel aparente silencio de Dios irrumpe después como una respuesta inesperada por parte del Padre. Y nos recuerda que más allá del odio y de la violencia, con la muerte de Jesús hay una palabra de esperanza, una palabra de reconciliación, que Jesús murió como murió, porque en último término estaba dando testimonio de que no era Él, sino el Padre, el que está amando hasta el extremo, el que nos está amando hasta el extremo. Pero se justifica el cambio operado en estos hombres y mujeres, el hecho de haber recibido de Jesús un proyecto de vida, una manera de concebir el mundo. ¿Era suficiente el recuerdo de lo que hizo Jesús? Pues no, indudablemente hubo algo más, no solo el recuerdo de los discípulos. Y ese algo más, como decía, es la resurrección de Jesús, la constatación de que sigue vivo, que es el que convoca, aunque sea de una manera nueva, a esos discípulos para que se reagrupen. La resurrección es la respuesta del Padre a la entrega que realizó Jesús. Y aquí está la clave. No podemos entender la vida y las enseñanzas de Jesucristo sin tener en cuenta cuál fue su destino final. Porque cada gesto de misericordia que Él tuvo, cada palabra de verdad, cada curación que realizó, siempre apuntaba hacia esa entrega suprema de la cruz. Cristo elige morir por amor, desde el momento en que Él mismo dijo que no hay amor más grande que este, dar la vida por la persona a la que se ama. Y precisamente por eso la muerte no pudo retenerlo. La resurrección no es un final feliz que Dios añade a la vida de Jesús, sino la confirmación del Padre de que el amor es siempre más fuerte que el pecado. La confirmación de que la vida siempre tiene la última palabra. Por eso el vínculo entre la redención y la resurrección es indisoluble. Nos lo recuerda San Pablo en ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, cuando afirma que nuestra fe sería vana si Cristo no hubiera resucitado. Pero añade que si Jesús no hubiera resucitado, tampoco hubiéramos sido liberados del pecado. En esta mañana se nos convoca para ser testigos de la resurrección de Jesús. Y ser testigos no es solo anunciar la revivificación de un cadáver, como le ocurrió a Lázaro y a otros resucitados por Jesús. Es decir, una vuelta de la muerte a la vida, pero como estaba antes de la muerte. Se recobraba la vida propia de la existencia de cada uno y la muerte se mantenía todavía como algo para el futuro. Decir que Jesús ha resucitado es proclamar que Jesús ha removido totalmente esa perspectiva que tiene la muerte, de ser final. Él es el viviente que sale al encuentro. Santa Teresa de Jesús nos insiste en que este encuentro con el resucitado no puede ser o no debe ser el encuentro con una idea abstracta, con un fantasma, que ese encuentro debemos hacerlo con su humanidad, que es la puerta de todos los bienes. Vese claro que está aquí Jesucristo, el Hijo de la Virgen. Se ve, nos acompaña y quiere hacer mercedes también su humanidad sacratísima. La Santa nos está advirtiendo que no debemos apartarnos de este Cristo vivo, pues hay tanta diferencia entre la idea que nos forjamos y lo que es realmente su presencia real, como la hay de lo vivo a lo pintado, dice ella. Ser testigos es, por lo tanto, dar fe de que sentimos a Jesús con nosotros,
dar fe de una compañía que cambia, que transfigura nuestra propia existencia. Por eso San Pedro exclama en el libro de los Hechos de los Apóstoles: ha resucitado y nosotros somos testigos de ello. La definición más corriente, más frecuente de cuál era el papel de los apóstoles nos la da también el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando con motivo de la elección de Matías para reemplazar a Judas, el mismo Pedro dice que se asocia a nosotros como testigo de su resurrección. Ser testigos de la resurrección de Cristo es la definición de todo cristiano. Debemos primero nosotros, para ser testigos, estar totalmente convencidos de esta verdad y sobre todo de este poder que contiene la resurrección. Los evangelios nos muestran a unos discípulos que eran necios y torpes para creer, nos dicen. No creyeron a las mujeres, lo tomaron por un delirio, dice Lucas, y no las creyeron. Tomás no cree tampoco el testimonio de sus compañeros y Jesús le reprocha su incredulidad. En el camino de Emaús, el peregrino le dice a los discípulos también un reproche sobre su ceguera: ¡qué necios y torpes sois! Y sigue sonando hoy también para nosotros esa frase de Jesús a Tomás: porque me has visto, has creído. Pues bienaventurados los que crean sin haber visto. Jesús le está ofreciendo a los discípulos, y en concreto aquí a Tomás, pero también a nosotros, un camino más dichoso todavía para poderlo tocar que el de sus manos, el camino de la fe. La fe sería como el dedo con el que nosotros extendemos nuestro deseo ardiente de recibir de este contacto con Jesús resucitado, de recibir fuerza y luz. San Juan de la Cruz profundiza en esta idea y nos recuerda que la fe es el único medio próximo para podernos unir con Dios, pues el alma no se une a Dios por lo que uno siente o por lo que uno entiende, sino a través de este medio oscuro y seguro. El alma no se une con Dios en esta vida, dice él, por el entender, ni por el gozar, ni por el imaginar, ni por otro cualquier sentido, sino solo por la fe. Incluso en el camino de Emaús, el santo nos recuerda que Jesús utiliza la fe para preparar el encuentro con los discípulos. Y a los que iban a Emaús, dice el santo, primero les inflamó el corazón de fe antes de que lo viesen. Por eso ser testigos de la resurrección nos exige también este corazón encendido que percibe la presencia de Dios en medio de nuestra vida cotidiana. Fijémonos en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba abrumado por el sentimiento de ese poder que tiene la resurrección. Y en la carta a los Efesios habla de la extraordinaria grandeza del poder y la irresistible eficacia de la fuerza que Dios manifestó al resucitar a Jesús de entre los muertos. Fijaos, hermanos, reúne Pablo en una frase todas las palabras que la lengua griega le ofrecía para expresar fuerza, energía, poder, y se las aplica a la resurrección del Señor. Al final del Evangelio de Juan, inmediatamente después del relato de la resurrección de Jesús, leemos: estos hechos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan no nos dice, fueron escritos para que los interpretemos, sino para que lo creamos. La fe, la confianza y la presencia de Dios son inseparables, porque nosotros creemos, tenemos fe
en una persona, en Jesús, el iniciador y consumador de nuestra fe, como dice la carta a los Hebreos. Y su presencia entre nosotros, el Espíritu de Jesús, la presencia del resucitado, es lo que fundamenta nuestra fe. Confíen en Dios, dice San Juan de la Cruz, que no deja a los que con sencillo y recto corazón le buscan, ni les dejará de dar lo necesario para el camino, hasta llevarlos a la clara y pura luz de amor. Repito las palabras de San Juan de la Cruz, referida a los discípulos de Emaús. Y a los que iban a Emaús, primero les inflamó el corazón en fe antes que le viesen. Inflamar el corazón. Porque solo un corazón confiado, solo un corazón encendido en amor puede percibir hoy, percibirlo como entonces y como siempre, puede percibir la presencia de Dios junto a nosotros y en medio de nosotros, como les ocurrió a aquellos dos discípulos de Emaús. Solo cuando Jesús desaparece de la vista humana con su muerte, solo entonces los seguidores, los ojos de sus seguidores, de sus discípulos, se abrieron y la fe en Jesús se convirtió en fe en Dios. Solo cuando Jesús desaparece, solo cuando vivimos de la fe, Jesús sigue presentándose, acompañándonos, apareciéndose en el camino. Santa Teresa de Jesús rebatía el argumento de quienes pensaban injustamente que habrían sido más fieles a Jesús si lo hubieran conocido físicamente, si lo notaran físicamente, si hubieran vivido en el tiempo de Jesús. Ella sostiene que si uno no es capaz de buscarlo en su interior ahora, en el tiempo presente, tampoco habría tenido el valor de seguirlo entonces. Diréis, hermanas, que cómo se podrá hacer esto, que si le vierais con los ojos del cuerpo en el tiempo que su majestad andaba en este mundo, que lo hicierais de buena gana y lo miraríais siempre. No lo creáis, que quien ahora no se quiere hacer un poquito de fuerza para recogerse en su interior, siquiera la vista para mirar dentro de sí a este Señor, muy menos se pusiera al pie de la cruz con la Magdalena que veía la muerte con sus ojos. En definitiva, que la experiencia pascual de los discípulos es muy parecida a la experiencia pascual que podemos también tener nosotros. Estos discípulos vieron a Jesús o vivieron su nuevo encuentro con Jesús durante el tiempo que va de la muerte en la cruz a la predicación. Lo vivieron como lo vivieron los discípulos de Emaús. Pasaron de la decepción y el engaño tras la muerte de Jesús a encontrarse con Él en el camino sin reconocerlo, a escuchar la reflexión de la palabra de Dios que les hizo Jesús aún sin conocerlo, para acabar descubriendo su identidad precisamente en la fracción del pan. Y de ahí anunciar gozosamente, volviendo sobre sus pasos a Jerusalén, que Jesús está vivo. San Pedro, en su primera carta, nos recuerda que mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, también nosotros recobramos una vida nueva. Por lo tanto, al resucitar a Jesús, el Padre no nos ha dado solo una prueba segura sobre Jesús, de que era el Hijo de Dios, sino que también nos dice San Pedro, nos ha dado a nosotros una esperanza viva. Que la resurrección no es solo ese argumento que funda la verdad del cristianismo, sino que también tiene que ser la fuerza que nos alimenta interiormente a nosotros y nos hace vivir de esperanza. Nos ha hecho renacer a una esperanza que el mundo no nos puede dar, porque Jesús, con su resurrección, ha abierto una brecha en ese muro de la muerte
Y esta esperanza no es un esfuerzo mental que nosotros tengamos que hacer repitiéndonos todos los días que Jesús está vivo, que ha vencido a la muerte, sino que es un don del Espíritu Santo. El mismo San Pablo nos lo recuerda, que el Dios de la esperanza os colme de alegría, os colme de paz, viviendo vuestra fe, para que así desbordéis de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. La esperanza la simbolizamos con el color verde, como San Juan de la Cruz, porque protege el alma y le da viveza hacia las cosas de la vida eterna. Precisamente esta esperanza viva es la que hace que los discípulos de Maús desechen su tristeza y vuelvan a Jerusalén. Es una esperanza que cree contra toda esperanza, lo que significa que seguimos esperando incluso cuando todo parece desmentir que sigamos esperando. Ser testigos de la resurrección es estar convencidos de que Dios siempre tiene una oportunidad nueva que ofrecernos. Vemos esto en el caso de nuestra Madre María, a quien Dios devuelve después de 3 días a su Hijo resucitado y vivo para siempre. Es lo que hacemos también, o simbolizamos nosotros en la noche de la Pascua, de la vigilia pascual, cuando encendemos nuestra propia vela de la vela de los demás una vez que el sacerdote la ha encendido del cirio pascual. Pues este símbolo nos dice que también ahora nosotros debemos pasarnos esta esperanza entre nosotros para que nunca desfallezca en nuestra vida. Porque el objeto que tiene la esperanza no es otro que la resurrección de entre los muertos. Quien resucitó al Señor Jesús también nos va a resucitar a nosotros. Cristo ha sido esa primicia, el primer fruto, pero el primer fruto es el que anuncia una cosecha plena, y no es tal primicia si no va seguida de esa cosecha plena en la que estamos todos nosotros. Pero no pensemos solo en la resurrección del cuerpo. Jesús, cuando resucita también el corazón. Si la resurrección del cuerpo es la del último día, la resurrección del corazón es la de cada día y depende en mucha medida de cada uno de nosotros. La Escritura nos recuerda que el pueblo de Israel experimentó en un cierto momento de su historia esta resurrección del corazón. Recordamos aquel pasaje del profeta Ezequiel sobre los huesos secos. Esos huesos secos no eran el hueso seco de un cadáver, eran los huesos de los vivos, del propio pueblo de Israel, que durante el exilio había perdido toda esperanza. Y se repetía a sí mismo: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza. Y sin embargo Dios le ordena al profeta Ezequiel: conjura al Espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al Espíritu: esto dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el Espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. La Pascua en la que estamos inmersos nos invita por esta esperanza a descubrir que hay muchas razones en la vida por las que somos dichosos, bienaventurados, felices. Una de estas razones por las que somos dichosos es porque Jesús, al resucitar, convierte nuestra oración en un diálogo. No nos tenemos que convencer, nuestra oración no es un monólogo vacío. Tenemos que convencernos de que es un diálogo con un interlocutor que escucha nuestra invocación. Porque nuestra oración es diálogo y trato con alguien que está vivo, con alguien que es amigo. Y esto es así porque el reino de Dios ya está también dentro de nosotros. Crece en cada persona que ama,
crece en cada persona que tiende su mano al otro y en cada lágrima que se enjuga. Santa Teresa nos recuerda y nos enseña que este reino no tenemos que buscarlo muy lejos. No ha menester para hablar con su Padre eterno ir al cielo, ni ha menester hablar a voces. Por paso, por bajo que hable, está tan cerca que Dios nos oirá. Por eso, la oración será la puerta de nuestro interior y el fundamento de la vida de todo aquel que quiera ser testigo de la resurrección. Ser testigos de la resurrección es vivir esta presencia continua del Señor en nuestra vida, sabiendo que el resucitado va a estar siempre en nuestra vida. Cuando hay lágrimas y penas, va a estar como ese consuelo permanente, que va a estar también cuando nos sentimos fracasados, porque va a estar junto a nosotros como esa fuerza segura que nos defienda, que va a estar también en nuestras almas desesperanzadas, acompañándonos en el silencio, en nuestra soledad, en nuestra tristeza, y que también el Señor, el resucitado, el viviente, estará con nosotros sosteniéndonos para siempre en todo lo bueno, en todo lo limpio, en todo lo que florezca de bueno en nosotros. Cuando los discípulos de Emaús descubrieron la presencia de Jesús, corrieron a anunciarlo a los demás. El descubrimiento y el anuncio de la resurrección de Jesús inundan la vida de alegría. No ardía nuestro corazón, decían ellos. Es que ha irrumpido en el mundo ya esa alegría que había prometido Dios para estos tiempos nuevos. Ya el profeta Isaías, recordáis que dijo: mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre, por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo júbilo. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Y ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido. Pero es que esto que dijo el profeta Isaías nos lo recordó también Jesús. También vosotros ahora sentís tristeza, le dijo a sus discípulos, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Por eso la alegría debe ser la característica del cristiano. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos, nos amonesta San Pablo. Y alegraos incluso en medio de las dificultades. Él decía: desbordo de gozo en todas las tribulaciones. ¿Y por qué tenemos que estar alegres? Pues volvemos otra vez sobre la esperanza. Porque esta alegría brota de la esperanza que infunde el descubrimiento que hacemos de la resurrección de Cristo. En el mundo tendréis luchas, nos dice el Señor, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Ni las pruebas ni los sufrimientos, es verdad, van a quedar eliminados de este mundo, pero van a adquirir un nuevo sentido ante la certeza de compartir esa redención llevada a cabo por Cristo y de que participamos también en su gloria. Y es esta alegría la que nos impulsa al anuncio de esta buena noticia, la buena noticia de la resurrección de Jesús, porque la Pascua no puede quedar reducida a lo que le sucedió a Jesús, sino que tiene que abrirse a toda la historia de la humanidad, a la historia de la nueva evangelización. Por ello, el tiempo de las apariciones de Jesús se cierra con el mandato del anuncio a todos los hombres. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. No es correcto, dirá el libro de los Hechos de los Apóstoles, quedarse mirando al cielo como sube Jesús al Padre, porque Jesús sigue viviendo. Y por lo tanto, la alegría y la paz de su reino, ahí estamos obligados a hacerlas llegar a todas las personas. Santa Teresa de Jesús utiliza la imagen de Marta y María
para recordarnos precisamente que la experiencia mística, la experiencia de la contemplación del resucitado, debe traducirse en compromiso. Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Por eso el testigo de la resurrección es aquel que es capaz de unir esta contemplación con la acción en su vida cotidiana, entendiendo que Marta y María, como dirá Santa Teresa de Jesús, han de andar juntas para poder hospedar al Señor y tenerle siempre consigo. Y no le hacer mal hospedaje, no le dando de comer, como se lo diera María, la hermana de Marta, sentada siempre a sus pies, si la propia Marta no le ayudara para dar de comer a Jesús. Esta buena noticia, el Evangelio que se proclama, debe incluir, sí, lo que Jesús hizo, lo que Jesús anunció, pero también debe incluir, y con mayor fuerza, el anuncio de que el mismo Jesús sigue vivo y sigue siendo el protagonista. San Marcos, cuya fiesta celebramos hoy, abre su Evangelio diciendo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose tanto a lo que Jesús hizo, dijo y anunció, pero también el Evangelio de Jesús, de la persona de Jesús. Porque el Evangelio no está solo constituido por valores, ideas elaborados por una iniciativa humana, sino por una persona y los valores e ideas que irradian de esa persona. El paradigma, el ejemplo de la evangelización que nace del encuentro del resucitado puede ser para nosotros también San Pablo. Su experiencia de la resurrección, del encuentro con Jesús, le penetra tan radicalmente que actúa en él como esa fuerza irrefrenable para anunciarlo y proclamarlo. Si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, dice Pablo, sino que se me impone como una necesidad. ¡Ay de mí si no evangelizara! Estas palabras deben permanecer también en nuestra conciencia como miembros de la Iglesia, como criterio de sinceridad y también de convicción de evangelizadores. Pablo, podríamos decir, ya no existe más que para evangelizar. Y esta debería ser también la actitud de toda la Iglesia. Como nos recordaba San Pablo VI, la Iglesia no existe más que para evangelizar. No tengáis miedo. Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado. Con esta frase el ángel anunció a las mujeres la resurrección de Jesús. No tengáis miedo. Porque, hermanos, el temor es lo que más le disgusta a Dios en los suyos. Y por eso Jesús se pasó la vida calmándolos y tranquilizándolos. A José le dijo, no temas recibir a María. No temas, cree solamente, le dijo Jesús a aquel ciego que le pidió ayuda. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Reprende a los apóstoles cuando calmó la tempestad. No temáis, vosotros valéis más que los pájaros, le explica Jesús a quienes temen por su vida. Confiad, yo he vencido al mundo, le recuerda a sus discípulos en la última cena. Pero es que incluso después de la resurrección, Jesús le dice a sus apóstoles, no temáis, soy yo. Cuando se les aparece, porque aún no les cabe en la cabeza esta alegría de la resurrección, porque quizás pudieron digerir la muerte de Jesús, pero les estaba costando digerir la resurrección. Han pasado más de 20 siglos y parece que aún no hemos perdido del todo el miedo. Aún quizás no estamos convencidos de que las cosas pueden terminar bien y muchas veces nos fabricamos un Dios triste, un Cristo triste, una Iglesia triste y unos cristianos tristes y aburridos. Y por eso el mismo resucitado podría preguntarnos hoy, cristianos,
¿qué habéis hecho del gozo que os dieron hace más de 2000 años? Dios Padre nos vuelve a recordar su mensaje de gozo y alegría. No tengáis miedo. Esto nos vuelve a recordar que los cristianos debemos ser testigos de la resurrección, id y decid, y que esa es la misión que nos encomendaron un día en nuestro propio bautismo. Tenemos que escuchar hoy, desde lo más hondo de nuestro ser, estas palabras de Jesús en el libro del Apocalipsis. No tengáis miedo, soy yo el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos. Hace un tiempo celebrábamos la Cuaresma para acompañar a Jesús, pero la Iglesia en su muerte y resurrección, y la Iglesia también ha colocado una segunda cuarentena que va desde la Pascua hasta la Ascensión, para que podamos acompañar a Cristo en su gozo. La Pascua es también nuestro triunfo. Dios tiene mucho que ver, por eso, con nuestros motivos de alegría, como os decía antes, porque la última causa de toda auténtica alegría cristiana es Dios, Jesús resucitado. Y este tiempo de Pascua es la gran ocasión para que podamos repasar esa infinita serie de alegrías que apenas disfrutamos. Ya os he hablado de algunas. Voy a tomar también otras prestadas del sacerdote José Luis Martín Descalzo. Somos dichosos, hermanos, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a la vida. Entre la infinita multitud de seres posibles, fuimos elegidos nosotros. Somos dichosos porque también fuimos llamados a la fe. Recibimos esta gracia sin mérito alguno por nuestra parte. Pudimos haber nacido en una familia de paganos o increyentes, pero ya desde el bautismo nos pusieron una señal en la frente que nos reconocía como elegidos y llamados al Evangelio. Somos dichosos porque Dios nos amó primero. No esperó a saber si mereceríamos su amor y quiso empezar a amarnos antes incluso de nuestro nacimiento. Y somos dichosos porque también nosotros lo amamos. Bien, mal, regular, de forma mediocre, pero lo amamos. Y eso es lo que engrandece y da sentido a nuestras vidas. Somos felices porque Cristo quiso seguir siendo hombre después de la resurrección. Quiso quedarse con nosotros. Podía haber vivido transitoriamente su condición de hombre y después regresar a la gloria de Dios. Pero quiso resucitar y permanecer, seguir siendo hombre, además de Dios. Los evangelistas, todos los autores del Nuevo Testamento, dan por supuesto que Jesús se encuentra en la plenitud de Dios y en la gloria, pero igualmente dan por supuesto que eso no lo desconectó de nuestras vidas. En ningún caso se trata de algo meramente personal que afecta solo a su intimidad de Dios, sino que se ha hecho público para todos. Lo ha hecho como un suceso con vocación de futuro. No podemos reducir el Evangelio por eso solo a ideas y valores, sino que nos debe llevar al compromiso con las luchas de este mundo, a defender la causa de Jesús para no desencarnarlo justo en el momento de su triunfo con la resurrección. Somos hermanos felices porque al resucitar Jesús venció a la muerte y gracias a eso sabemos que la muerte ha sido derrotada y ha sido derrotada para siempre. Sabemos que ni el sufrimiento, ni la injusticia, ni la violencia, ni la opresión van a tener la última palabra. La última palabra la tiene Jesús el resucitado, Señor de la vida y de la muerte. Y nosotros confiamos en su palabra de que hay una vida donde ya no habrá pobreza ni dolor, donde nadie estará triste y nadie tendrá que llorar. Y somos dichosos porque sabemos que incluso el dolor puede ser camino de resurrección. Porque desde que Jesús murió, entendemos que todo dolor
sirve para algo y que en las manos del Señor ningún dolor se pierde. ¿Y cómo no vamos a ser dichosos? Porque Jesús perdonará también nuestros pecados, como perdonó los de Pedro, él que lo traicionó públicamente por 3 veces. Si lo hizo así, ¿no habrá de perdonar también nuestras traiciones? Tan solo con decirle lo que le dijo el propio Pedro: Señor, tú sabes que te quiero. Y somos dichosos porque nada se va a perder de lo que aquí haya podido quedar a medias, o de lo que no haya podido ser, o lo que hayamos podido estropear con nuestra torpeza o pecado. Todo, nos dice Jesús, va a alcanzar su plenitud en Dios. Nada se perderá de lo que hemos vivido con amor o a lo que hayamos podido renunciar por amor. Somos dichosos porque Jesús ha ido a prepararnos un sitio para estar junto a Él. Somos dichosos porque Él, al ser nuestro hermano, nos ha descubierto que también éramos hermanos entre nosotros, hijos de un mismo Padre. Y somos dichosos porque nos ha nombrado testigos de todo esto, testigos de su gozo, de su resurrección. Y esta es la más hermosa de las tareas, porque es un acto de gran confianza que Dios tiene en nosotros. La misión que debería llenarnos a todas las horas los ojos de alegría. El Señor envió a sus discípulos con una misión universal y hoy esa palabra también nos alcanza a cada uno de nosotros. Que no guardemos para nosotros el tesoro de la Pascua, sino que lo compartamos con valentía y humildad para ser testigos creíbles de la resurrección en medio de nuestra vida. Pues todo esto se hizo público en esa mañana de la Pascua, hermanos, cuando Jesús nos mostró quién era verdaderamente, el Dios hecho hombre, que es fundamento de nuestra alegría. Estamos invitados a reavivar nuestra esperanza y la alegría cristiana, porque, al igual que, como dijo Jesús, el hombre prudente que edifica sobre roca es el que se mantiene firme, nuestra vida está cimentada en Cristo resucitado. No tengamos miedo. Él es el que vive y está con nosotros por los siglos, como Él nos prometió. Finalizo con esta oración. Padre Santo, gracias por Jesús resucitado, que sigue enviando a su Iglesia al mundo. Señor Jesús, renueva en nosotros la gracia del bautismo y haznos testigos valientes de tu nombre. Espíritu Santo, enciende en nosotros ese fuego misionero y haz fecunda nuestra entrega cotidiana. María, Reina de los Apóstoles, acompáñanos para llevar a Cristo a todos con ternura y alegría pascual. Amén.